Hola, Hola, buenos días. ¿qué tal? Mira, ¿Cómo estamos? en este formato voy a empezar directamente, como yo soy el entrevistador, a preguntarte y tú me vas respondiendo lo que te apetezca. Ok, Eh, este formato he invitado a diferentes personas a compartir lo que llamo conversaciones de sofá profundas, en el sentido de imaginar que cuando hay mucha soledad y mucho poco compartir y a veces poca conciencia, un domingo a las 6 de la tarde sentado en un sofá, el sofá se nos traga y vamos a parar a un lugar de vacío muy profundo. Entonces, la idea era que los invitados me digan un poco a través de su experiencia de vida y a través de lo que han escrito o han reformulado, antes de que se hunda en ese sofá, ¿qué le dirían a esa persona? Estamos hablando de un libro que para mí está muy bien, que es La coartada del ego, de Guillermo Ambrosio, que es el invitado que tengo aquí, Guillermo Ambrosio Ramírez. Y me gustaría un poco, quizá, que te presentes y entonces hablemos del libro. ¿Cómo te describirías? eh, ¿cómo me describiría? Bueno, como un viajero inquieto, quizás un explorador o quizás un escapador profesional. Un poco una mezcla de cosas, ¿no? En eso se han ido fundiendo el personaje, ¿no? Un poco escapando, un poco queriendo encontrarme, un poco descubriendo y explorando, ¿no? Distintos países, ¿no? He vivido en 5 países, y el hecho de haber cambiado de estas distintas culturas como que me ha permitido como que también darme cuenta o desbaratar un poco cómo es mi neurosis, ¿no? Mi trampa mental, mi narrativa, mi cuento personal. Muy bien. Creo que eso puede aportar conocimiento a las personas que nos vean. Si nos quieres seguir, pues nos puedes seguir y ver en otras ocasiones esa conversación. La coartada del ego es un título muy, muy sugerente, ¿no? Es como hemos hablado mucho del ego, hemos hablado de la personalidad, hemos hablado del carácter. ¿Cómo, cómo lo podrías definir un poco? En tu caso, ¿qué sería el ego y por qué tiene una coartada, ¿no? Sí, por el hecho de que eh, todo el rato en mi mente están sonando las voces de mis padres, de mi hermano, de mis maestros, y todos hacen como un coro que hacen como si fuese la banda sonora de la película de mi vida. Y muchas veces estas voces se presentan así como un poco amenazantes, la verdad, no son muy prometedoras, ¿no? Ni propicias. Y entonces como que muchas veces, o sea, lo que me apremia es el miedo. Y entonces en cierta medida como que ha sido cuando he podido mirar al miedo y sentarme con él y tenerlo como compañero de viaje, ¿no? Como copiloto, es ahí en donde algo me ha pasado, ¿no? Como que me he dado cuenta que no era tan real esas voces y como que no eran un disco duro rígido, ¿no? No era como este disco que rayado que se repite siempre la misma frase, sino como que me empecé a dar cuenta de que saltaba la línea, ¿no? Como que ya Ujú. empezaba, no era siempre la misma frase. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, cuando sucedieron esos saltos, como que dije, ah, esto no es determinista, ¿no? Entonces, como que ahí empecé a encontrar que había como más flexibilidad, elasticidad en mi mente, ¿no? Y neuronalmente, o sea, como que empecé a sentir y a vivirme de otra manera. Bueno, sucede puntualmente en momentos críticos, ¿no? Como en momentos de cambio, en donde estoy con miedo, y es ahí en donde aparecen con una vehemencia que casi que condicionan mis respuestas, casi de manera automática, ¿no? Entonces como que se produce como una coreografía y casi mecánica.
Y entonces ya casi que me conozco las respuestas. Y entonces digo, oye, ¿cómo puede ser que siempre responda de la misma manera frente a determinadas circunstancias? Entonces, bueno, cuando me lo he revisado, me he dado cuenta de que todo esto no puede o no necesariamente tiene que estar tan rígido, ¿no? Sino que hay variables, Bueno, ¿no? aquí creo que aportas algo novedoso, ¿no? Es como siempre nos han hablado que las voces del pasado o las voces que oímos son mensajes repetitivos, ¿no? Como si hubieran quedado atrapados en el tiempo y tú vas diciendo que se van modulando, que tienen como una inteligencia propia o algo así, ¿no? En el ¿O no? momento en el que yo las dejo de interpretar como con ese mismo rol, ¿no? Cuando intervengo y dialogo con ellas y las invito a sentar y le digo y les veo a la cara y les digo, bueno, sí, está bien, eso pasó, pero ya está, ¿no? Ya está bien de eso. Vamos a dar vuelta de página, porque si no quedamos, o sea, me he dado cuenta de que continúa repitiendo el mismo patrón. O sea que en el libro podemos también, por lo que me estás diciendo, encontrar una forma de convivir con esas voces que quizá todos tenemos. ¿Lo he entendido bien o no es así? Sí, los he entendido perfectamente, es así. Y yo de hecho coloco algunos ejemplos que me han pasado personalmente, ¿no? En donde como que aparecen estas narrativas, como este cuento, ¿no? De que yo me creo ese guión, ¿no? Que estoy interpretando y que lo ejecuto como una obra teatral donde ya me conozco el guión. O sea, el guión Claro. es casi mecánico, ¿no? Automático que se va ejecutando en la medida en que voy continuando con esa dinámica. Pero en la medida en que lo veo y observo que es un mecanismo, que Ujú. es más biológico, no tanto intelectual, que obviamente tiene su correspondiente en la parte intelectual, pero cuando lo puedo observar, ahí se produce algo, se produce un cambio. Y entonces, en esa observación, yo creo que el simple hecho de observarlo ya aporta un cambio. Y cuando somos conscientes de ello, ahí sí ya se produce la transformación. Y en cierta medida, sí, en el libro hay ejemplos de esto. ¿Nos Y podrías poner un ejemplo para que nos vengan más ganas de leernos el libro? Porque lo que has dicho hasta ahora lo encuentro muy interesante y puede aportar, y es una idea muy, como muy novedosa y que puede ayudar, además, ser terapéutica, ¿no? ¿Nos podrías poner algún ejemplo? sí, claro que sí. Voy a utilizar un ejemplo del libro que precisamente dice de cuando yo operaba, yo opero, ahora ya menos, pero en los mercados financieros. Y entonces había entrado en Bitcoin en una etapa de movimiento inicial de, de subida y me apalanqué bastante. Y entonces ahí estaba teniendo eh, un beneficio importante, más de 30.000 euros de beneficio, y yo pensaba que Bitcoin iba a continuar si llegó a los 125.000 dólares cada Bitcoin, pero se giró. Luego dije, bueno, o sea, veo que pierde efervescencia, pero me empiezo a encontrar argumentos y, y inclusive me justifico sí, escuchando a personas que piensan como yo, que tienen el mismo sesgo de que va a continuar esto, que simplemente es un retroceso, pero cuando pierde los 100.000, este, digo, bueno, acá ya la cosa empieza a cambiar, y no obstante yo continúo dentro de la operación, y cuando pierde los 90.000, ya acá empiezo a cerrar algunas posiciones, obviamente ya con un pequeño beneficio, pero luego el precio siguió cayendo hasta más allá de los 70.000, que es aquí el precio en donde yo había entrado. Entonces ya empecé a cerrar posiciones y hubo algunas posiciones que salí en pérdida, porque no me creía de que el precio se iba a girar tanto, y de hecho cayó más. Y entonces, en cierta medida, como que yo continuaba insistiendo en la narrativa de que el precio tenía que continuar porque me parece que Bitcoin es fantástico, que va a revolucionar la economía, etcétera. Claro.
Pero continuaba con ese discurso, pero y el precio decía otra cosa. Y entonces en mi narrativa yo seguía insistiendo en algo que me estaba haciendo daño en el bolsillo. Y ese claro, fue el claro, mejor ejemplo que yo dije, oye, no estoy prestando atención, no estoy viendo la realidad, estoy simplemente dentro de mi discurso intelectual, ¿no? Y emocional, porque emocionalmente tiene su contraparte, ¿no? Va acompañado, ¿no? Primero claro. con la euforia, luego con el miedo. Y fue en el momento en que cerré todas las posiciones, como que dije, bueno, como que, ¿no? Y lo digo en el libro también, ¿no? Fui a por lana y volví esquilmado, ¿no? Porque, o sea, Sí, 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 y me daba muchísima vergüenza cuando me preguntaba la claro, gente, de que claro. mis amigos, y decía, no, no, o sea, cambiaba de tema, ¿no? O sea, también me costaba soltar este discurso, ¿no? Claro, claro, De que tenía la camiseta puesta. claro, claro, claro. Oye, creo que puede ser interesante para las personas que nos escuchan, algo así como que el libro puede aportar también una visión práctica en el sentido de que me recuerda mucho la visión del observador, ¿no? En meditación, donde oigo todas las voces que interfieren en mi vida y puedo decidir cuál escucho, puedo decidir con cuál me alineo o podría ser que alguna me invada y no me dé cuenta que me tomó, ¿no? También algo así. Sí, 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 totalmente. Y esas son las más peligrosas, ¿no? Cuando, o sea, cuando somos invadidos por esas voces y no Mm, nos damos cuenta y estamos operando ese discurso. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque defendemos causas y vamos a guerras y morimos y perdemos la vida por causas claro, que ni siquiera son nuestras. Esa es claro, la tragedia, ¿no? Entonces, como que ahí está el peligro, en no identificarnos con esas ideas, que son discursos claro, mentales, son narrativas que hemos comprado o que creemos que son dignas, valiosas o buenas, ¿no? Muchas sí, veces, qué interesante lo que dices, ¿no? Sí, sí, gracias. O sea, hay muchas veces con la mejor de las intenciones, o sea, en nuestro obrar estamos haciéndonos daño a otro y inclusive muchas veces a nosotros mismos. Y entonces creyéndonos que somos buenas personas sí, sí, o, o queriendo hacer el buen al bien, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho a mí personalmente de que me considero que tengo una buena visión en perspectiva y entonces cuando algún amigo me cuenta sus problemas, yo ya me pongo en en ayudador, ¿no? claro. En dar la mejor respuesta o visión o solución al problema. Y muchas veces estoy interfiriendo con el proceso personal de la Claro, persona. claro, qué bueno eso que dices. Creo que esto puede dar a las personas ayudadoras compulsivas, ¿no? Ah, Preguntarles quién es el que quiere calmarse, si yo al escuchar lo que tú me cuentas o te quiero calmar a ti porque estás mal, ¿no? Hay como una duda, ¿no? En a quién calmo, ¿no? Cuando alguien le claro, dice, dele algo, dele un calmante, por favor, en realidad es como si me lo estuviera pidiendo a mí, no soporto ver el dolor, ¿no? Qué claro. interesante eso que dices, sí, sí. Sí, 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 es esto, ¿no? De querer, como tomar una pastilla para cualquier cosa, ¿no? O sea, no sentir la vida, ¿no? Porque Tal generalmente cual. la vida es dolor, ¿no? Y entonces generalmente nos tomamos una pastilla analgésica para no sentir. Ya me sé, esta pastilla puede ser alcohol, puede ser sexo, puede ser trabajo. Y Claro. entonces nos escondemos allí, pero no vivimos la Claro, experiencia. ahora se me ocurre que este libro, para según qué lectores, puede ser incómodo, ¿no? Porque les está llevando a una conciencia verdadera, ¿no? A lo genuino, ¿no? A la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo les podemos invitar a que aumenten la conciencia o lean o hagan una reflexión? Eh, Podemos decir que el libro sí que sería para personas que de alguna manera les resuene todo esto que estamos hablando, ¿no? Y quieran indagar más y les puede ayudar a descubrirse más a sí mismas, ¿no? Sí, sí, yo creo que es más que nada para aquellas personas que tienen así como la inquietud de que saben que hay algo que no termina de encajar y que tiene que ver con esto, ¿no? Porque generalmente como que hay como una disociación en lo que uno está pensando y lo que está sintiendo el cuerpo. Sí, Y sí, sí. entonces ese desfase se siente. Y entonces
cuando existe esta sensación, yo creo que puede ayudar bastante el libro en el claro, sentido de decir de que, bueno, hay que escuchar el cuerpo, que el cuerpo es mucho más sabio que la mente. Y también claro, hablamos de esto, ¿no? O sea, de traer la conciencia más al cuerpo, al cerebro, al cerebro primal, al cerebro animal, ¿no? Que somos un animal, primero, que ha empezado a pensar, que segundo, pero hemos invertido los roles, ¿no? Nuestra mente nos gobierna y, claro. y hemos relegado al cuerpo, ¿no? Claro, ahora escuchándote, se me ocurre con todas esas voces o con todos esos personajes que lleve dentro, con todas esas... ¿Cómo podría yo averiguar qué es lo genuino o lo que está influido por esas voces? ¿Cómo hago, no? Para no saber qué es mi padre que está hablando, o qué es un maestro, o qué es mi parte hijo de puta, o qué es mi parte buena. ¿Cómo distinguir que si hay algo genuino o que me puede guiar realmente? No sé, es una pregunta un poco ambigua, pero me gustaría que se te ocurre. Es muy buena pregunta, Ken, es muy buena pregunta. Para mí lo primero mientras te escuchaba es esto, es aterrizar al cuerpo, porque vivimos generalmente en nuestra mente, ¿no? Vale, Y decidimos y vivimos en la mente. Y lo primero y lo fundamental, y la idea un poco en el libro, lo que lo sugiero es aterrizar la experiencia del cuerpo, a la respiración, a las sensaciones físicas, claro, a esto que llaman, ¿no? Los americanos de gut, ¿no? O sea, claro, las claro, tripas, ¿no? Lo que nos sientes, tomar decisiones desde las tripas, ¿no? O claro. sea, de sentir el cuerpo, aterrizar más la experiencia en el cuerpo, que me parece que es el gran desafío de esta era, ¿no? Generalmente Sí, sí, estamos sí. más en la estética que en el sentir, más Sí, en sí, el mostrarnos que estoy en de el sentir. acuerdo contigo, ¿no? Que hay una hipertrofia cognitiva que durante mucho tiempo hemos vivido muy desconectados de una parte como más real, más instintiva, ¿no? Más como que el cuerpo no existiera, ¿no? Hay una, una mente muy dominante, ¿no? Entonces el cuerpo sería como el que nos da, ¿no? El cuerpo lleva la razón, el cuerpo nos da la señal, ¿no? Y de hecho, ¿sabes? O sea, estoy ahora desarrollando un ensayo Sí, que precisamente se llama el disfraz invisible, ¿no? Porque, o sea, prácticamente estamos en el disfraz, somos el disfraz social, ¿no? claro, Y cada claro, cual tiene el suyo, ¿no? Cada cual tiene uno adaptado a las claro, circunstancias. claro. Entonces, como que, pero el problema es que nos hemos creído que somos el disfraz Se nos y ha no el tragado el cuerpo. personaje, ¿no? Se nos ha tragado el propio personaje. Sí, yo Totalmente. tenía un amigo que ya murió, que era clown, y era un clown conocido, era un buen payaso. Y hubo un tiempo que tuvimos que hacer terapia porque el propio payaso que hacía se le había tragado, ¿no? Y en las relaciones sociales siempre estaba haciendo bromas, era como, pero ¿dónde está la persona, ¿no? Se lo tragó, ¿no? Y lo que estás diciendo, claro, es como cuando veo políticos o veo quiénes son esas personas, ¿no? Se han creído que son el personaje, ¿no? Qué interesante lo que cuentas. Totalmente, y muchas veces con buenas razones, ¿no? O Sí, sea, sí, nos entregamos muchas veces, o sea, gente que se dedica a ayudar o a ONGs y en sí, el afán, es muy buena la intención, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo, no, no, sí, pero son tragados por el personaje del ayudador, ¿no? Esto que tú claro. mencionabas. Llámese ayudador, como llámese... Sí. El ayudador Bueno, es esencialmente está... y me imagino que alguien que está en la cárcel, que tiene un perfil como más cruel, más asesino, en ningún momento se ha planteado también que puede ser una persona buena o una persona que aporte algo, ¿no? Ya continúa haciendo el guión, ¿no? De lo que le dijeron que fue, ¿no? De una mala persona. Es a raíz de una película que vi ayer que está basada en dos atracadores que se convierten en asesinos, que al final es como si sus voces internas dijeran, solo tienes esa opción de ir con la pistola por delante porque ya has cruzado el umbral de los malos, ya no... Y en cambio ellos tienen una historia de amor entre ellos, se aman, o sea, se aman como personas. Y entonces
son fieles, se juegan la vida el uno por el otro y no, como que no son conscientes de que también hay una historia de amor, ¿no? Y entonces el guión es, somos malos, nos merecemos ir a la cárcel. Bueno, no sé, me ha hecho pensar en eso, ¿no? Que igual que hay ayudadores, también hay personas delincuentes, ¿no? Que continúan haciendo el guión, ¿no? Sí, me quedo con la frase de lo que dijiste del amor. Yo creo que Claro, el amor también es una llave, ¿eh? Y yo creo claro, que es la llave. Lo que pasa es que, bueno, el tema es que no hemos aprendido el amor claro, real, ¿no? claro, Conocemos el claro. amor, pero el amor disfrazado, el amor que tiene que ver con esto del ayudador, ¿no? El Sí, sí, amor sí, transaccional, sí, comercial, mercantilista sería la palabra, no un amor genuino, ¿no? Un amor de Jesús, sí. algo Bueno, así. estos personajes en algún momento dicen, ¿ha valido todo la pena? Cuando están ya perseguidos por la policía y a punto de... ha valido la pena solo por lo que nos ha ocurrido a nosotros dos. Y no son, o sea, no es un amor sexual, es un amor de compañeros, ¿eh? Que se aman, o sea, dan la vida el uno por el otro, ¿no? Totalmente. Pero me ha quedado resonando esto del amor, ¿no? Y yo estoy leyendo ahora a Kodo Sawaki. Bueno, es un compañero de viaje prácticamente, es un maestro zen, y Sí, que, y que y le quita el romanticismo, ¿no? A claro, todo. claro, Entonces, y que tiene que ver con esto, ¿no? De que todos tenemos la naturaleza del Buda, pero hay que vivir la naturaleza del Buda, ¿no? Es como claro, que él dice, es como el fósforo, ¿no? Un fósforo es el fuego en potencia, pero hay que rasparlo para que se prenda. claro, Y lo claro. mismo hay que hacerlo con el amor o con la budeidad, ¿no? Hay que ejercitar, hacer ese ejercicio, Muy ¿no? bien. Para que realmente se prenda. Iremos terminando y me gustaría terminar con un poco, que cuentes un poco para que la gente, casi ni te presenté, solo dije que te llamabas Guillermo Ambrosio. Me gustaría un poco que la gente sepa quién está detrás de este autor. Ok, nací en Argentina, en Mendoza, luego emigré a Buenos Aires y, y bueno, tuve una pareja alcohólica en Buenos Aires que gracias a ella como que conocí a Alanon, primero la terapia, luego Alanon, y eso en los grupos de autoayuda fue un espaldarazo impresionante en la comprensión, en aprender a desidentificarme de la enfermedad y no de la persona, ¿no? Y Claro, entonces como que el cariño siempre ha quedado respecto a esa persona y poder separarme luego y de la relación, ¿no? Luego emigré a México y luego tuve un fracaso comercial y también falleció mi madrina, entonces fueron dos golpes simultáneos que me hicieron perder el rumbo y así conocí el Zen y empecé a practicar Zen, entré nuevamente a Chile a estar en un centro de meditación donde estuve 2 años practicando y aquí también fue un punto de inflexión, entonces el Zen como que, la meditación Zen como que me aterrizó muchísimo, ¿no? Porque a nivel de las emociones, como que me era muy volátil emocionalmente. muy bien. Y a partir de la práctica de Sazen, como que empecé a sintonizar el flujo energético, más que energético de la vida, ¿no? No Ujú, queriendo empujar ni acelerar los procesos cuando se estancaban, ni a tratar de detenerlos cuando la cosa se remontaba en velocidad, ¿no? Y, y bueno, luego emigré a Europa, primero a Londres, luego a Barcelona, y ahora ya estoy en Asia, ahora mismo estoy en Bali, y, y en esta última época, que fue en Vietnam, donde terminé de escribir el libro, y, y me apareció estos espejos naturales que hay, ¿no? En los claro, arrozales. Y me parece que la vida se refleja a sí misma. Y nosotros, si no estamos contaminados mentalmente o poseídos mentalmente,
y podemos ver con claridad. Yo creo que se refleja la vida así como después de un día de tormenta, ¿no? Que el cielo amanece diáfano y uno ve con muchísima más claridad, ¿no? Muy Y bien. algo así Eh, me parece más. Me gustaría que, como para despedirte, porque yo sé que eres escritor, eres también psicoterapeuta, eres hombre de negocios, si alguien te quisiera contactar, encontrar, comprar el libro, ¿cómo podemos hacer para encontrarte? Te agradezco muchísimo la pregunta, Kim. Bueno, tengo una página web que se llama La lacoartadadelego.com. coartada del ego. Ujú. También está el canal de YouTube y en Amazon. El libro se puede comprar en Amazon. Muy bien. Mm, sí. Perfecto, es un libro que yo recomendaría mucho. Habéis escuchado en estas conversaciones de sofá que tenemos a Guillermo Ambrosio. Creo que os puede aportar una visión, podemos decir, profunda de no dejarnos atrapar por esas voces que están siempre en continuo acción, ¿no? Hablándonos. ¿Quieres decir algo más? Para ti está bien. Agradezco tu generosidad de que hayas compartido con nosotros este espacio. ¿Quieres decir algo más o está bien así? Sí, no, yo te quiero agradecer a vos, Kim, por precisamente, o sea, por el espacio, por todo esto, y en una parte del libro menciono de que para que la verdad se manifieste, hace falta que el otro se tiene que comportar como un espejo, ¿no? Claro, Para claro, dejar que la verdad suceda, ¿no? Se claro, manifieste. claro. Y vos lo sabés muy bien, así que te agradezco de todo corazón el espacio y, y todo lo Gracias.